Los múltiples intentos de asesinato de Rasputín Grigori Rasputín, el enigmático monje ruso, no era solo una figura con una barba imponente y ojos hipnóticos, era el epicentro de una tormenta política, la personificación de todo lo que la élite rusa temía y despreciaba. Se creía que su influencia sobre la zarina Alejandra Fyodorovna, quien lo veía como el único capaz de aliviar la hemofilia de su hijo, el heredero Alexei, estaba corrompiendo la dinastía Romanov y socavando el poder del imperio ruso en medio de la Primera Guerra Mundial. Para muchos nobles, especialmente el joven y carismático príncipe Félix Yusupov, la muerte de Rasputín era la única forma de salvar a Rusia, y así orquestaron un plan que se convertiría en uno de los más bizarros y legendarios en la historia de los asesinatos. La noche del 16 de diciembre de 1916, Rasputín, halagado por la atención del príncipe, aceptó la invitación para un té de medianoche en el Palacio Moika. En el subsuelo, el comedor estaba decorado con elegancia, pero el verdadero banquete estaba envenenado. Yusupov y sus cómplices habían preparado pasteles y vino de Oporto rellenos con una cantidad de cianuro de potasio suficiente para matar a 5 hombres de una sola vez. El plan era simple y letal. Rasputín comería y moriría en minutos, pero la realidad se reveló como una pesadilla. Yusupov, cada vez más nervioso, observaba mientras Rasputín devoraba los pasteles envenenados y bebía el vino. Pero no sucedía nada. El místico, en lugar de retorcerse en agonía, solo elogiaba la comida, pidiendo más. Pasaron las horas. El cianuro, una de las sustancias más letales conocidas, parecía no tener ningún efecto sobre él. La leyenda de su invencibilidad, que la élite rusa había descartado como superstición, parecía hacerse realidad. Preso del pánico y la desesperación, Yusupov se excusó, subió las escaleras y cogió un revólver. Cuando Yusupov regresó, disparó a Rasputín en el pecho, a quemarropa. El monje cayó al suelo con un golpe, y Yusupov, exultante, exclamó a sus cómplices: «¡Maté al diablo!». Pero el diablo, al parecer, era más difícil de matar de lo que se pensaba. Yusupov se acercó para examinar el cuerpo, pero, para su horror, Rasputín abrió los ojos, se levantó con una fuerza sobrenatural y se abalanzó sobre el príncipe, gritando una profecía terrible. Yusupov, en shock, logró escapar. Rasputín, gravemente herido, logró cojear fuera del palacio, en dirección a la puerta principal. Alertados por los gritos, los otros conspiradores corrieron al patio. Encontraron al monje y lo acribillaron a tiros. Luego, lo golpearon con una porra hasta que no pudo moverse más. Creyendo que el trabajo estaba finalmente terminado, lo envolvieron en una alfombra, lo ataron y lo arrojaron al gélido río Neva. El plan ahora parecía perfecto. El río borraría los rastros del crimen. Sin embargo, el misterio de su muerte solo se profundizó. La autopsia, realizada días después, reveló una verdad impactante. Rasputín no había muerto ni por el veneno ni por los disparos. Había muerto por ahogamiento. Sus manos y pies estaban desatados y sus pulmones llenos de agua, lo que significaba que había estado vivo y luchando por liberarse en el momento de su muerte. Rasputín, con su tenacidad sobrenatural, no solo escapó de un intento de asesinato, sino de varios, transformando su muerte en un capítulo tan legendario como su vida. Los más de 600 intentos de asesinato de Fidel Castro. La vida de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, fue un juego del gato y el ratón con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Se estima que la CIA intentó matarlo más de 600 veces, lo que lo convirtió en el objetivo más buscado de la historia. Pero, contrariamente a lo que se podría pensar, muchos de estos planes eran tan absurdos y mal concebidos que se convirtieron en motivo de burla. La CIA demostró una creatividad digna de un villano de dibujos animados, con planes que iban desde puros explosivos hasta la guerra biológica. Uno de los primeros y más famosos planes giraba en torno al amor de Castro por los puros cubanos. La CIA intentó, de forma infame, envenenar una caja de puros con botulismo, esperando que la toxina lo matara al fumar. Otro complot implicaba la creación de puros explosivos, tan poderosos que le volarían la cabeza. Pero todos estos planes fracasaron, en gran parte porque Castro, en un giro irónico, dejó de fumar en 1985, haciendo que todos los planes basados en el tabaco fueran inútiles. El plan del batido envenenado fue aún más cinematográfico. La CIA contrató a un agente para que se infiltrara en un restaurante cubano e introdujera una cápsula de veneno letal en un batido de chocolate que Castro solía tomar. La píldora, sin embargo, se atascó en el hielo, y el agente no pudo disolverla a tiempo, y el plan fue frustrado por un simple trozo de hielo. La lista de planes bizarros de la CIA continuaba. Uno de ellos implicaba un traje de buceo infectado con hongos y bacterias que le causarían una enfermedad de la piel terrible.
y otro contemplaba la colocación de explosivos en una concha de mar gigante, en el fondo del mar, para que explotara cuando Castro, un entusiasta del buceo, se acercara a ella. Ninguno de estos planes se concretó. El más ridículo de todos, sin embargo, fue el plan depilador, en el que la CIA intentó envenenar el calzado de Castro con talio, un metal pesado que haría que su barba y su cabello se cayeran, debilitando su imagen pública y su liderazgo. Pero, como todos los demás, este complot también fracasó. La razón por la que Castro sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato no fue solo por suerte, sino por una combinación de planes poco ortodoxos, una seguridad implacable de su servicio de inteligencia y la pura incompetencia de los agentes de la CIA. Sus guardias, siempre en alerta, descubrían los complots, y los agentes de la CIA se veían obligados a abandonar sus misiones por fallos inesperados. Al final, los repetidos fracasos de la CIA se convirtieron en una anécdota histórica y un testimonio de la paranoia de la Guerra Fría y de la absurda, casi cómica, obsesión de una agencia de inteligencia. La historia de Castro es una prueba de que, a veces, la vida imita al arte de manera más extraña y ridícula de lo que cualquier ficción podría atreverse. Hugh Glass, el renacido. La historia de Hugh Glass no es solo un cuento de supervivencia, es una epopeya de venganza y resistencia que se ha convertido en uno de los mitos más duraderos del Viejo Oeste. En 1823, Hugh Glass era un explorador y trampero de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas, un hombre de pocas palabras, pero con una voluntad de hierro. Su vida cambió para siempre durante una expedición a lo largo del río Grand, en lo que hoy es Dakota del Sur. Mientras exploraba la zona, se encontró con una osa grizzly y sus 2 cachorros. La bestia, protectora de su cría, atacó a Glass de forma brutal, desgarrando su cuero cabelludo, rompiendo sus costillas e infligiendo profundas heridas en todo su cuerpo. La lucha fue salvaje y desigual, pero con la ayuda de sus compañeros, Glass logró matar a la osa. Pero quedó al borde de la muerte, con heridas tan graves que sus compañeros lo consideraron más una carga que un compañero. El capitán Andrew Henry, el líder de la expedición, ofreció $80 a 2 hombres para que se quedaran con Glass hasta que muriera y le dieran un entierro decente. 2 hombres, un joven llamado Jim Bridger y un veterano llamado John Fitzgerald, aceptaron la oferta, pero la promesa de lealtad no duró mucho. Temiendo un ataque de los indios Arikara y asumiendo que Glass no sobreviviría, Fitzgerald y Bridger robaron su rifle, su cuchillo y su equipo, y lo abandonaron a su suerte en la naturaleza hostil. Lo dejaron en un pozo de agua, sin comida, sin armas y sin posibilidad de supervivencia. Lo dejaron para morir solo. Pero no contaban con la fuerza de voluntad de Hugh Glass. Glass, milagrosamente, se negó a morir. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a ambas bombas atómicas. La mayoría de la gente conoce la devastación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pero pocos conocen la historia de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que no solo sobrevivió a un infierno nuclear, sino a 2. Su historia, una anomalía estadística tan grande que es casi imposible de creer, es un testimonio de la suerte más extraña y oscura que un ser humano podría tener. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi, un ingeniero de 29 años de Mitsubishi Heavy Industries, estaba en un viaje de negocios en Hiroshima. Esa mañana, mientras caminaba hacia el astillero, vio un destello cegador en el cielo. El Little Boy acababa de explotar a menos de 2 millas de su posición. Yamaguchi fue lanzado por los aires por la onda expansiva y la explosión le quemó la piel y le rompió los tímpanos. Desorientado y herido, pasó la noche en un refugio, rodeado por los heridos y los moribundos. Al día siguiente se levantó buscando a sus compañeros de trabajo. La ciudad era una escena apocalíptica, una ciudad borrada de la faz de la tierra. Pero Tsutomu Yamaguchi, a pesar de sus heridas, logró sobrevivir al primer bombardeo. Cualquier persona en su sano juicio habría permanecido en Hiroshima, o al menos se habría alejado de la zona de guerra. Pero Yamaguchi inexplicablemente se sentía lo suficientemente bien como para regresar a su hogar en Nagasaki. Hizo el viaje de tren de regreso, lleno de heridos y fantasmas. El 9 de agosto estaba en la oficina de su empresa en Nagasaki, contando lo que había visto en Hiroshima a su supervisor, que se mostraba escéptico. Fue en ese momento, mientras describía el destello cegador que había presenciado, que ocurrió de nuevo. Un segundo destello, un segundo infierno. La bomba atómica Fat Man explotó sobre Nagasaki, a poco más de 2 millas de la oficina de Yamaguchi. Fue arrojado de nuevo por la onda expansiva, pero esta vez, milagrosamente, no sufrió nuevas heridas importantes. Estaba rodeado, una vez más, por el caos y la destrucción. Yamaguchi no solo sobrevivió a la explosión de 2 armas nucleares, sino que vivió hasta los 93 años, muriendo en 2010.
Después de la guerra se convirtió en un activista antinuclear, compartiendo su experiencia para advertir al mundo sobre los horrores que había vivido. Su historia es una paradoja viviente. Es la persona más desafortunada, que vivió la tragedia más grande de la historia en 2 ocasiones distintas, y al mismo tiempo es el hombre más afortunado, que burló a la muerte no una, sino 2 veces, contra todas las probabilidades. Frane Selak, el hombre más desafortunado con suerte del mundo. Frane Selak es un profesor de música croata que logró escapar de la muerte más veces que la mayoría de los personajes de películas de acción. Su vida es una serie interminable de eventos catastróficos que por alguna razón no lograron matarlo. Su historia es un debate sobre si era el hombre más desafortunado del mundo o el más afortunado. Todo comenzó en 1962, cuando el tren en el que viajaba se descarriló y se hundió en un río helado. 17 personas murieron, pero Selak, con solo un brazo roto y un shock leve, logró nadar hasta la orilla. Al año siguiente, en su primer y único vuelo en avión, una puerta de la aeronave se soltó y él fue succionado del avión. El avión se estrelló y 19 personas murieron, pero Selak cayó en un pajar y sobrevivió milagrosamente con heridas leves. En 1966, el autobús en el que viajaba se deslizó de una carretera debido a la lluvia y se hundió en un río. 4 personas murieron, pero Selak logró nadar hasta la orilla, con solo algunos cortes y contusiones. La mala suerte no terminó ahí. En 1970, su coche se incendió mientras conducía. Logró saltar del vehículo segundos antes de que el tanque de gasolina explotara. En 1973, un motor defectuoso en su nuevo coche provocó una explosión que hizo que las llamas salieran por las rejillas de ventilación. Aunque parte de su cabello se quemó, Selak sobrevivió. En 1995 fue atropellado por un autobús en Zagreb, pero solo sufrió heridas leves. Un año después, en 1996, mientras conducía por una carretera de montaña, se encontró de frente con un camión. Para evitar la colisión, giró bruscamente, se salió de la carretera y su coche cayó por un barranco de 300 pies. Selak milagrosamente saltó del coche a tiempo y se agarró a un árbol. Vio cómo su coche se estrellaba contra el fondo del barranco y explotaba. Después de todas estas experiencias casi mortales, Selak ganó la lotería en 2003, llevándose a casa casi $1 millón. Su vida es una paradoja. Pasó décadas escapando por poco de la muerte solo para ser recompensado con una fortuna. La historia de Selak demuestra que, a veces, incluso el destino más cruel tiene un sentido del humor retorcido. Violet Jessop sobrevivió a los desastres del Titanic, Britannic, Olympic. Violet Jessop era una azafata de barcos de la White Star Line, una mujer cuya vida es una serie de milagros. Su apodo, la señorita insumergible, es un testimonio de su increíble habilidad para sobrevivir a algunos de los desastres marítimos más famosos y mortales de la historia. Todo comenzó en 1911, a bordo del RMS Olympic, el primero de los 3 grandes barcos de la clase Olympic. El 20 de septiembre de ese año, el Olympic, que era en ese momento el buque de pasajeros más grande y lujoso del mundo, colisionó con el buque de guerra británico HMS Hawke. El Olympic sufrió graves daños en su casco, pero logró regresar a puerto. Violet Jessop, una de las azafatas a bordo, sobrevivió al incidente sin un rasguño. Para ella era solo otro día de trabajo, pero la historia de Jessop se volvió legendaria en 1912, cuando fue transferida a su buque hermano, el famoso RMS Titanic. La noche del 14 de abril, el Titanic, que había sido promocionado como insumergible, chocó con un iceberg en su viaje inaugural. Violet fue enviada a la cubierta para ayudar a las mujeres y los niños a subir a los botes salvavidas. Ella misma subió al bote salvavidas 16, donde un oficial le entregó un bebé para que lo cuidara. Pasó horas en el bote salvavidas en el gélido Atlántico, viendo cómo el gran barco se hundía, llevándose más de 1,500 vidas con él. Ella, una vez más, sobrevivió. Si 2 de estos incidentes no fueran suficientes para convencerla de que cambiara de carrera, el destino tenía otros planes para Violet. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó como enfermera para la Cruz Roja Británica a bordo del tercer barco de la clase Olympic, el HMS Britannic, que había sido convertido en un barco hospital. El 21 de noviembre de 1916, el Britannic chocó con una mina marina y se hundió rápidamente en el mar Egeo. En su desesperación, Violet saltó de un bote salvavidas y se vio obligada a sumergirse en el agua helada. Sin embargo, el bote fue succionado por las hélices del barco y, cuando la sacaron del agua, se dio cuenta de que había sobrevivido, pero con una grave herida en la cabeza. Los médicos le dijeron que su espeso cabello, que había amortiguado el golpe, la salvó.
Roy Sullivan, golpeado por un rayo 7 veces. Roy C. Sullivan fue un guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah, y su mayor reivindicación a la fama fue ser la persona más golpeada por un rayo en la historia. Sullivan fue alcanzado por un rayo no una, ni dos, sino 7 veces, un récord que lo transformó en una anomalía estadística y en una figura de leyenda. El primer rayo lo alcanzó en 1942, cuando se escondía en una torre de vigilancia de incendios. El rayo entró por la ventana, lo golpeó en la pierna, le quemó el zapato y lo dejó inconsciente. El segundo ocurrió en 1969, mientras conducía su camión por una carretera de montaña. Un rayo golpeó un árbol, rebotó en su ventana y lo dejó inconsciente, quemando sus cejas y el cabello de su cabeza. El tercero llegó en 1970, cuando estaba en el patio de su casa. El rayo lo alcanzó y le quemó el hombro izquierdo. Se recuperó. El cuarto rayo lo golpeó en 1972, mientras estaba dentro de la estación de guardabosques. El rayo quemó su cabello y aparentemente prendió fuego a la estación. En 1973, en lo que se ha descrito como el golpe más extraño, un rayo golpeó el coche en el que estaba Sullivan y entró por la ventana, saliendo del coche por la otra ventana. Sullivan fue arrojado al aire por la fuerza del impacto y el rayo prendió fuego a su cabello, quemándolo de nuevo. El sexto rayo lo alcanzó en 1977, mientras pescaba en un lago. Se recuperó, pero no sin algunas quemaduras. Pero la historia más extraña es la del séptimo y último rayo. En 1977, mientras caminaba por un camino, un rayo lo alcanzó de nuevo, causándole quemaduras en el pecho y el estómago. Sullivan, ya desesperado por su maldición, corrió a su coche y vio a un oso que se le acercaba. Pensó que, después de ser golpeado 7 veces, un oso era el colmo de la mala suerte. Sullivan golpeó al oso con un palo y el oso se fue. Era como si el universo estuviera probando su resistencia de las maneras más absurdas. La vida de Roy Sullivan es una lección de pura mala suerte y una resistencia inexplicable. Se ganó el apodo de Hombre Rayo y fue reconocido por el libro Guinness de los Récords como el hombre que sobrevivió a más rayos. Al final, no fue el rayo lo que lo mató, sino el suicidio en 1983. En su nota de suicidio nunca mencionó los rayos, lo que sugiere que, para él, la maldición no era la causa de su desesperación. Su historia es una de esas que te hacen cuestionar si existe un destino, o si simplemente algunas personas están destinadas a ser la broma cósmica de la naturaleza. Pun Lim, 133 días a la deriva en el mar. Pun Lim era un camarero de 25 años en el SS Ben Lomond, un buque mercante británico que navegaba por el Atlántico. En 1942, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, el barco fue atacado y torpedeado por un submarino alemán. El Ben Lomond se hundió en 2 minutos y Pun Lim, que no sabía nadar, fue lanzado al agua. Milagrosamente, encontró un bote salvavidas de madera, un pequeño refugio en la inmensidad del océano. Su odisea de supervivencia en el bote salvavidas duró 133 días, un número que ningún otro náufrago ha logrado superar. Su bote estaba lleno de suministros, pero estos se agotaron rápidamente. Tuvo que usar su ingenio para sobrevivir. Pescó con un anzuelo que fabricó con alambre de un cable eléctrico. En una ocasión usó parte de su camisa para crear un cordel y con una astucia increíble logró atrapar un pájaro marino. Cuando la comida escaseaba, se alimentaba de algas marinas. Su mayor logro fue, sin duda, la captura de un tiburón. Después de atraparlo, lo mató con un cuchillo y lo secó al sol para comer su carne. La lucha de Pun Lim no era solo contra el hambre y la sed, era una lucha contra los elementos. Tuvo que enfrentarse a tormentas, olas gigantes y la desesperación de estar solo en el vasto océano. La soledad, la falta de sueño y la desesperación eran sus mayores enemigos. Pero lo peor fue cuando vio pasar un barco a lo lejos. Un barco de carga que navegaba hacia el sur. El USS Lismore lo vio. Pero sus marineros pensaron que era un submarino alemán camuflado y lo ignoraron. Después vio un hidroavión estadounidense, que lo reconoció, pero no pudieron aterrizar para rescatarlo y se fueron. Después de 133 días a la deriva, Pun Lim estaba a punto de rendirse. Estaba débil, demacrado y al borde de la desesperación. Pero entonces vio un barco pesquero que se acercaba. Eran pescadores brasileños. Fue rescatado cerca de la desembocadura del río Paranaíba, en Brasil. Fue llevado al hospital, donde se descubrió que había perdido 20 libras, pero que no tenía ninguna enfermedad grave. El médico le dijo que su corazón y su cuerpo estaban en perfectas condiciones, a pesar de todo lo que había pasado. La historia de Pun Lim es un testimonio de la increíble voluntad de supervivencia del ser humano. En un mundo donde la mayoría se habría rendido, él se aferró a la vida con una fuerza que desafía la lógica. Su historia nos recuerda que, a veces, la suerte no es un milagro, sino una mezcla de ingenio, fuerza de voluntad
y una negativa a ceder ante la desesperación.